tu Biblia en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, y durante este mes de julio vamos a estudiar algunos pasajes que nos van a ayudar a conocer mejor a Jesús, pasajes que nos van a ayudar a conocer mejor sus palabras, conocer su obra, porque Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, porque somos llamados a dejarlo todo, o como diría Jesús, porque somos llamados a tomar nuestra cruz para poder seguirle e ir detrás de Él. Y a través de lo que Juan escribe en su evangelio, quiero que respondamos a 3 preguntas que nos van a ayudar a profundizar justamente en este tema. Y la primera es: ¿por qué Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, eligió llamarlo el Verbo? ¿Por qué Jesús, como el Verbo, se encarnó y habitó entre nosotros? O como dice una versión más moderna, ¿por qué Jesús se mudó a nuestro vecindario? ¿Verdad? Y cómo ese Verbo, o cómo a través de ese Verbo, ahora tú y yo podemos acercarnos al Padre y tener una idea más clara de quién es Él, de quién es ese Padre que nos amó y que, como el mismo Juan lo dice, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas pueda tener la gracia de accesar a la vida eterna. Entonces, esas 3 preguntas son las que vamos a responder el día de hoy. Y si estás ya en el Evangelio de Juan, acompáñame a darle lectura a los 3 primeros versículos del capítulo 1 nada más. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y me voy a detener ahí. Si te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Seguramente cada uno de nosotros tendríamos una opinión, o por lo menos alguna referencia sobre Él, ya sea por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído, por lo que nos han dicho, por la cultura en la que crecimos, por el ambiente en el que crecimos. Pero cada uno de nosotros, estoy seguro que tenemos alguna opinión o alguna referencia acerca de Él. Para algunos puede ser visto como su Salvador, para otros puede ser visto como su Señor, para otros puede ser visto como su refugio en tiempos de aflicción, para otros pudieran decir que Jesús lo es todo, ¿verdad? Jesús es mi todo, y está bien. La realidad es que aunque todos tenemos algún tipo de opinión o de referencia, y podemos coincidir entre nosotros mismos en muchas de esas opiniones, es difícil tratar de enmarcar o tratar de definir la totalidad de quién es Jesús, ya sea con uno o con varios adjetivos que lo describan. Y es interesante, porque hace más de 2000 años, un hombre llamado Juan, uno de los 12 hombres que Jesús llamó para extenderle la invitación de convertirse en su discípulo, decidió usar el término verbo para introducir a Jesús en esto que hoy nosotros conocemos como su evangelio. Ahora, ¿por qué verbo? ¿Por qué dentro de los miles de adjetivos que Juan pudo haber seleccionado para introducir a Jesús, a Él le llama la atención, o a Él, inspirado por el Espíritu Santo, decide
tomar este término verbo y aplicárselo a Jesús, y es algo que vamos a tratar de responder esta mañana. ¿Quieren saber por qué verbo? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, entonces se aguantan a la explicación. No, va a ser la primera parte, va a ser un poco de definiciones, pero vamos a llegar a un punto. ¿Por qué verbo? En el griego original, que es el idioma en el que se escribió todo el Nuevo Testamento, o gran parte del Nuevo Testamento, o todo, si no estoy mal, es el griego. Entonces, lo que tú y yo tenemos es una traducción del griego a diferentes idiomas, como el latín, luego el alemán, luego el inglés, hasta llegar al español, ¿no? Eso es lo que tenemos en la Biblia. Por eso muchas veces me vas a escuchar y me has escuchado decir en el griego original, ¿verdad? Porque es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, en el griego original, la palabra que se traduce como verbo es la palabra logos. Logos. Probablemente has escuchado esa palabra aplicada en algún otro contexto, pero es la palabra logos, que puede traducirse como verbo o como palabra. Verbo o palabra. De hecho, la mayoría de los teólogos coinciden en que la mejor traducción no es tanto verbo, sino palabra. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, logos es verbo o palabra. Y aquí está lo interesante. Pon atención a esto. Dijiste que querías saber por qué verbo, entonces ahora pones atención, ¿no? Esto es lo interesante. Porque en las diferentes corrientes que habían surgido de la filosofía griega, que era la filosofía que para ese tiempo tenía mayor fuerza y mayor empuje como imperio, en las diferentes corrientes que habían surgido de la filosofía griega, como el estoicismo, como los epicúreos, como los cínicos, se creía que el universo, todo lo que existía, no solamente había sido creado por algún tipo de fuerza o de energía que cubría el universo, sino que además esa misma fuerza ayudaba a que absolutamente todas las cosas dentro del universo estuvieran en orden y funcionando de la manera correcta. Eso es lo que los griegos creían, que a través de una fuerza, de una energía, el universo había sido creado y todas las cosas funcionaban y se mantenían gracias a esa fuerza. Ahora, al ser solamente una fuerza, al ser solamente una especie de energía, se le atribuían tres características. Esa energía era impersonal, es decir, era algo que no tenía emociones, era algo que no tenía sentimientos, por lo tanto era algo que no tenía la capacidad de relacionarse, de generar conexión con ninguna otra cosa. Al no tener emociones, al no tener sentimientos, no se relacionaba con absolutamente nada. Era inmaterial, es decir, que no podía tener un cuerpo o hacerse visible de alguna manera. Era una energía que simplemente estaba en el aire, pero no podías verla, no podías tocarla, no podías sentirla, porque era inmaterial y era incomunicable. Es decir, que no podía ser escuchada
o que no podía comunicar algo. Estaba en el aire, no podías verla, no podías tocarla, no podías sentirla, no podías escucharla. Esas tres características los griegos le atribuían a esta energía. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque a esa fuerza incomunicable, inmaterial, impersonal, los griegos le llamaban justamente así, el logos, que es el mismo término que, dirigido por el Espíritu Santo, Juan decide tomar para hacer referencia a Jesús. Es decir, eso que los griegos llamaban el logos y que lo asociaban a la existencia del universo y a la totalidad del orden dentro de él, no es una simple fuerza, no era una energía, sino la divinidad misma, dice Juan, manifestada a través de Jesús. ¿Tiene sentido eso? Por eso dice Juan en el versículo 3, tomando las características o la función de esta energía, de este logos, tomando esas características, dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, sin la palabra, sin el logos, nada se habría hecho. ¿Te das cuenta cómo Juan toma un concepto griego y lo traslapa o lo aplica a Jesús para explicar y para tratar de hacer entender que lo que ellos creían no era una energía, no era una fuerza, sino era Jesús mismo, ese verbo encarnado y que habitó entre nosotros? Y quiero que medites en esto, porque como la palabra o como el verbo, y esto se pone más interesante, Jesús es coexistente con el Padre. Dile al que está a tu lado, coexistente. Jesús es coexistente con el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quique, ya me enredaste más. Sí, yo sé. Pero Jesús es coexistente con el Padre. Déjame tratar de poner este ejemplo para entender cómo es que Jesús es coexistente con el Padre. ¿Qué es esto? ¿Y mi pie? No. ¿Es el brazo de mi mamá porque nací de ella? No, es mi brazo, ¿no? Ahora, mi brazo es coexistente con mi cuerpo. Esto quiere decir que mi brazo no solamente está unido a mi cuerpo, sino que está conmigo desde el momento en que nací. Desde que nací, desde que fui formado, como dice la palabra, tus ojos vieron mi embrión y me formaron desde que Dios estaba formándome en el vientre de mi mamá. Ahí Dios puso ese brazo en su lugar. Sí, tiene diferentes características, tiene diferentes funciones, pero al final sigue siendo parte de un cuerpo, de mi cuerpo. No es algo que me creció después de que naciera, no es un accesorio que me colocaron después de 2 o 3 años de haber nacido. No llegó alguien y dijo, ay, pues como que se le verían bien un par de brazos, entonces vamos a cosérselos, ¿no? Y a pegárselos para que tenga brazos. No. Es algo que coexiste conmigo. Algo similar aquí, obviamente guardando la proporción en el ejemplo, pero algo similar es lo que pasa aquí. Jesús, como la palabra o el verbo, es coexistente
con el Padre. Por eso dice Juan en el versículo 1 que en el principio era ¿el qué? El verbo. ¿Estaba con quién? ¿Y era quién? Dios. En el principio era el verbo, estaba con Dios y era Dios. Es lo que Juan está tratando de decirnos con esto. Es decir, así como yo no puedo separarme de mi brazo, a menos que me lo arranquen, pero esa es otra historia. Pero así como yo no puedo decir, voy a dejar mi brazo aquí y ahorita regreso por él. No puedo hacer eso. De la misma manera, donde el Padre está, Jesús también está. Si yo extiendo mi brazo, ¿dejo de estar acá? No. Donde está mi brazo, estoy yo. Donde estoy yo, está mi brazo. ¿Estás cachando la idea? Créeme, yo me acabé 2 neuronas más tratando de entender esto. Pero de la misma manera, donde está el Padre, está Jesús. Y donde está Jesús, está el Padre. Porque no hay separación. Son parte de una misma divinidad. De hecho, la semana pasada te hablé de este concepto trinitario. De cómo Dios, aunque se revela en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los 3 son uno. Los 3 son uno. Por eso Jesús le dice a Felipe, uno de los discípulos de Jesús: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ¿qué le dijo Jesús? Ha visto al Padre. ¿Quieres ver al Padre? Ve a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Ve al Padre. Porque son coexistentes. Por eso creemos en lo que los teólogos, y aquí te viene otra definición, por eso creemos en lo que los teólogos llaman como unión hipostática. ¿Has escuchado esa palabra? No es una grosería, ¿no? Unión hipostática, que es un concepto que teólogos inventaron para tratar de explicar cómo la perfecta unión entre la naturaleza 100% divina y 100% humana existe en Jesús, o al menos como vivió Jesús en su encarnación. 100% humano, 100% divino. 2 naturalezas perfectamente sincronizadas, perfectamente unidas en Jesús. ¿Cómo es posible eso? No sé. Ahí está Scott, ahí está Diel, son más inteligentes que yo, entonces puedes preguntarle eso. ¿Cómo? Explícame cómo 100% humano, cómo es 100% Dios. No sé. La realidad es que al igual que el término Trinidad o cómo Dios puede ser trino, 3 en 1, la naturaleza divina también es algo que teólogos a lo largo de la historia han tratado de explicar sin mucho éxito. Entonces son conceptos, son ideas que únicamente a través de la fe no es que podamos entender, pero sí podemos abrazar y creer. Quizá cuando estemos del otro lado de la eternidad, todo eso nos va a ser revelado y vamos a poder decir, wow, órale. Pero por lo mientras, o eres muy brillante o es algo que aceptas por medio de la fe. Entonces, quiero que veas lo importante que es esto.
para lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas, porque lo que Juan está declarando era que aquello que para los griegos era impersonal, que era inmaterial y era incomunicable, a través de Jesús se hizo visible, a través de Jesús se hizo audible, se hizo palpable. Aquello que para los griegos era una energía simplemente impersonal, Jesús lo volvió cercano. Y no solamente cercano, sino como el mismo Juan lo describe, nos amó y nos amó hasta el final. Mira lo que dice el versículo 14 de aquí mismo de Juan 1:14. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, aquello que ustedes griegos consideraban inmaterial, impersonal e inaudible, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo como uno de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Puedes ver lo glorioso de esto? Mira lo que dice versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Te repito, ¿puedes ver lo glorioso de esto? La palabra a través del cual el Padre creó todas las cosas y hasta el día de hoy subsisten, decidió manifestarse a través de su encarnación, dándonos un rostro, dándonos una voz, dándonos un cuerpo, dándonos alguien con lo cual ahora tú y yo podemos venir y tener una relación con Él, una relación cercana, de confianza, de amor, de gracia, de misericordia. A Dios, dice Juan, nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, dice Juan, este nos lo ha revelado. Es aquel por quien ahora podemos conocerle. ¿Te das cuenta? Entonces, ante la pregunta de quién es Jesús, ¿quién es Jesús? Podemos decir que es aquel verbo que encarnándose vino a revelar y a hacer visible la naturaleza del Padre, que como Juan dice, nadie había podido verlo antes. Eso es Jesús. ¿Es Salvador? Sí, es nuestro Salvador. ¿Es nuestro Señor? Sí, es nuestro Señor. ¿Es nuestro refugio en tiempos de aflicción? Sí, lo es, pero también es esto: el verbo que encarnándose vino a revelarnos y vino a hacer visible la naturaleza, la esencia del Padre. Y sabes, eso termina siendo glorioso. Porque justamente si damos un paso atrás, antes de Jesús, antes de la encarnación de Jesús, lo más cercano que el hombre tenía en cuanto a la presencia de Dios se reducía simplemente a figuras o cosas bastante confusas. Antes de Jesús, la referencia que el hombre tenía de Jesús se reducía a cosas bastante distantes e inclusive cosas temibles, como una zarza ardiendo en el desierto sin ser consumida, como una columna de fuego y una nube guiando a su pueblo en medio del desierto, en medio de en este peregrinar que
tuvieron desde Egipto hasta la tierra prometida. Antes de Jesús, la referencia que el hombre tenía de la presencia de Dios era simplemente como una voz, como la describe el profeta Ezequiel, que sonaba como la fuerza de muchas aguas, o a través de los profetas que Dios había levantado para hablar a través de ellos a su pueblo. ¿Te das cuenta? Esas eran las referencias que el hombre tenía de la presencia de Dios, una imagen que en muchas ocasiones llegaba a ser hasta motivo de temor. Si leemos el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se manifestaba, o el ángel de Jehová, como se nombra en el Antiguo Testamento, lo siguiente que dice es: y tuvo gran temor ante esta presencia. Pero por medio de Jesús, ahora el hombre no solo tiene una imagen más clara, una imagen más cercana del Padre, sino que además se convierte en algo a lo que cada uno de nosotros podemos accesar con total confianza y en plena libertad, teniendo la certeza de que en su presencia encontraremos la gracia y encontraremos la misericordia, la misma gracia y la misma misericordia que podemos ver a través de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Verbo que encarnándose nos reveló y nos hizo accesible el camino para que pudiéramos venir en confianza y libertad a la presencia del Padre. Algo que de otra manera hubiera sido imposible. Algo que de otra manera hubiéramos solo imaginado. Algo que de otra manera hubiéramos sacado simplemente deducciones de cómo era esa presencia. Y teniendo esto en mente, y a manera de introducción, vamos a Marcos, por favor, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Esto solo fue la introducción para lo que vamos a ver a continuación. Marcos 6, 30 al 34. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y salió Jesús, 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y déjame platicarte un poquito más el contexto de lo que está pasando aquí para que tenga mayor sentido. Pero si vamos al versículo 14, de aquí mismo del capítulo 6, el título, si tu Biblia tiene títulos, dice muerte de Juan el Bautista. Entonces, Marcos nos narra el fin de la vida de Juan el Bautista, quien, si conoces un poco de la historia, sabes que termina decapitado por manos de Herodes. Y si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 14, es un poquito más específica en cuanto a lo que está ocurriendo. Mira, ve para allá, por favor. Mateo capítulo 14, no pierdas Marcos, porque ahorita vamos a regresar ahí, por favor. Dice: entonces llegaron sus discípulos, es decir, los discípulos de Juan el Bautista,
y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces, Jesús escucha de la muerte de Juan el Bautista, y lo siguiente que hace es buscar una barca para ir con sus discípulos en búsqueda de un poco de descanso y de privacidad. Ahora, el hecho de que Jesús buscara tomar una pausa en su ministerio y apartarse un poco de las multitudes después de enterarse de la muerte de Juan, me habla de un hombre que humanamente estaba quebrantado. Me habla de un hombre, de un Jesús que en su interior está sintiendo la pérdida, el peso, el dolor de saber que aquel hombre, que además de ser su primo, era o fue también una pieza clave e importante en el ministerio de Jesús, anunciando el mensaje del arrepentimiento para que Jesús pudiera llegar y comenzar su ministerio. Me habla de un hombre, de un Jesús que en su interior está experimentando lo que es pasar por un tiempo de pérdida, y eso lo está llevando a pasar por un tiempo de duelo. Me habla de un Jesús cansado, no solamente físicamente, sino de un Jesús cansado de lidiar y de ver cómo el pecado cada día trae afectaciones sobre aquello que él mismo había creado. Y es interesante, porque no es la única vez que podemos ver a un Jesús así. Podemos ver a un Jesús llorando cuando su amigo Lázaro muere. Podemos ver a un Jesús cansado y sediento junto a un pozo de agua, pidiéndole a la mujer samaritana algo de beber. Podemos ver a un Jesús profundamente rendido, durmiendo mientras una gran tormenta azota la embarcación en la que va. Podemos ver a un Jesús suplicando por un poco de agua mientras sus heridas sangran en una cruz. Y a través de este pasaje puedo ver a un Jesús que, más allá de ser vulnerable, a un Jesús que, más allá de ser expuesto al dolor y al sentimiento de la pérdida, también puedo ver a un Jesús que no es ajeno a lo que yo puedo llegar a experimentar en medio de mi temor, que no es ajeno a lo que puedo experimentar en medio de mi debilidad. Y quiero que medites en esto. Pero definitivamente el que Jesús haya pasado por circunstancias de vulnerabilidad y fragilidad es lo que nos da la gracia para que exista una verdadera conexión con Él. Por eso creo que intencionalmente la Biblia nos da detalles de momentos donde Jesús es tan vulnerable como nosotros somos vulnerables. Por eso la Biblia, lejos de mostrarnos a un Jesús con una vida perfecta o rodeado o bajo un contexto perfecto, nos deja ver a un Jesús que es consumido por la tristeza, como muchas veces tú y yo hemos sido consumidos por la tristeza. A un Jesús que es consumido por la aflicción, por la agonía, por la angustia, como tú y yo muchas veces hemos sido consumidos
por estas mismas cosas. C.S. Lewis, seguramente has oído hablar de él, pero es este autor que escribe las Crónicas de Narnia y otros libros muy famosos a nivel mundial. En alguno de sus libros mencionó lo siguiente, hablando justamente de este tema, pero él dice: la conexión y empatía con mi prójimo nace en el momento en que uno le dice al otro: yo sé lo que se siente. La conexión y la compasión con mi prójimo nace del momento en el que le puedes decir: te entiendo, porque yo también he pasado por eso que tú has pasado. Hace un par de semanas, mientras esperaba que me dieran un donativo, hablaba con una señora que también iba a recoger el mismo donativo, y me platicaba que ella tiene, así como nosotros, no es un ministerio, pero sí es un lugar donde le da refugio a mujeres con daño cerebral por las causas que hayan sido. Y me platicaba cómo las atienden, cómo les dan terapia ocupacional, etc. Y yo le pregunté y le dije: ¿y por qué quiso abrir un centro como ese? O sea, es muy noble la labor que alguien se preocupe por estas mujeres, pero ¿por qué decidió abrir un centro como este? Y la señora me decía: porque yo tengo una hija que al momento de nacer le faltó oxígeno y eso le provocó daño cerebral. Y a partir de ahí pude entender lo que una mujer, una niña con daño cerebral tiene que vivir, a lo que tiene que enfrentarse. Sé lo que los papás experimentan cuando no pueden cuidar de ellos. Sé la preocupación de los papás cuando sean adultos y que ya no puedan cuidar de ellas. Sé lo que es eso, porque son las mismas preocupaciones que yo tengo. Entonces, al ver eso, no pude quedarme indiferente y abrí esta organización. Sí, por mi hija, pero también por todo lo que yo sé que los papás y las mismas personas viven y experimentan. Y es eso. Y esa es la empatía que Jesús tiene. Y esa es la compasión que Jesús tiene por nosotros. Por eso la importancia y por eso lo glorioso de que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso lo glorioso de que Jesús no simplemente apareció un día y dijo: 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, todos estos son salvos. Ahí se ven, ya me voy, hice mi obra. ¿Lo pudo haber hecho de esa manera? Sí, tal vez. Aparecer un día, morir en la cruz, resucitar e irse al cielo. Pero no fue así. Experimentó la escasez que tú y yo muchas veces hemos experimentado. Experimentó la traición que tú y yo muchas veces hemos experimentado. Experimentó el hambre, el frío, el abandono, el no tener un lugar donde recostar su cabeza. Experimentó la pérdida, como tú y yo hemos experimentado pérdidas en nuestra vida. Eso es lo glorioso de que ese verbo se haya hecho carne y habitara entre nosotros. ¿Alguna vez te has sentido triste? Ahí está Jesús, que puede entender lo que es eso. ¿Alguna vez te has sentido quebrantado por el dolor de perder algo o a alguien? Ahí está Jesús, caminando por eso mismo.
¿Alguna vez te has sentido solo? Ahí está Jesús en la cruz, preguntándole a su Padre por qué lo había abandonado, por qué lo había dejado. Mira, Isaías 53 dice que Jesús fue experto en quebranto, experto, que no solamente probó poquito, sino que fue experto. Eso quiere decir que fue expuesto de manera prolongada y profunda al peso del sufrimiento, al peso de la aflicción, que fue expuesto de manera prolongada y profunda a la angustia. Y gracias a que Jesús experimentó eso, es que hoy podemos tener la gracia para poder estar conectados ante Él. Entonces, ese es el Jesús al cual adoramos. Ese es el Jesús al cual el día de hoy tenemos acceso. La buena noticia es que ese verbo se hizo carne y con su encarnación construyó el puente que hoy nos da acceso a la presencia del Padre, y hoy podemos tener a ese Salvador que jamás nos va a decepcionar, que jamás nos va a dejar, a ese Señor y Rey que entiende lo que es pasar por lo que hoy estás pasando, a ese Rey y Salvador que hace todas las cosas buscando un bien mayor. Y hoy es un día en el que puedes encontrarte con Él y tomar de su compasión y traer tus cargas delante de Él, sabiendo que no vas a escuchar de su boca un "por eso te estás quejando, Quique". Mira, hay niños en África que no tienen que comer, hay niños en África que todos los días mueren, hay niños mujeres que están siendo tratadas por la mafia, por los narcotraficantes, y tú te vienes a quejar porque quién sabe qué voy a comer mañana. No inventes, tengo cosas más importantes que hacer. No, Dios sabe lo que es eso, pero confía, porque Él entiende nuestra aflicción, Él entiende nuestro sufrimiento, se compadece y actúa para nuestro bien. Y por eso vamos a terminar también tomando la Santa Cena. Mientras pasan los muchachos de la alabanza, por favor, porque queremos recordar y queremos dar gracias por lo que Jesús ha hecho, hizo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Porque a través de Él tenemos ese Dios que nos entiende y que está cercano a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, mientras se preparan los muchachos de la alabanza y van pasando los elementos de la Santa Cena, ¿por qué no oras a Dios? Y quizás hoy traes una carga, una aflicción, algo que hoy Jesús está ahí